Vamos a revisar entonces cuál es la ruta que debemos seguir para aplicar un formato condicional y vamos a ver también cuáles son los tipos de formato condicional que existen dentro del programa. El primer paso para crear un formato condicional es seleccionar el rango al que se le va a aplicar el formato. Este rango podría ser una columna, podrían ser varias columnas también a los que les voy a aplicar. En este caso yo voy a poner como ejemplo la selección de una columna. Tengo esta base de datos que es una lista de productos que solo menciona el código, de qué país proceden, a qué ciudad se van como destino, en qué fecha ingresaron, la cantidad de producto, el costo unitario y el costo total. Aquí yo quiero aplicar, por ejemplo, el formato condicional a todo este campo de procedencia. Entonces debo seleccionarlo de principio a fin. ¿Ok? Todo el rango de toda la base de datos. Bien, el segundo paso es abrir el menú de formato condicional y hacer clic en la opción Nueva regla. Dentro de esta ventana de diálogo, en la parte superior, voy a encontrar los 6 tipos de regla que existen en el programa, reglas de formato condicional. El primero dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Este tipo de formato condicional te permite aplicar el formato a todas las celdas del campo, pero va a ser un formato diferente, un formato distinto a cada una según el contenido que tenga. Esa es la característica de este primer tipo de regla. Va a modificar el formato de toda la columna o de todos los campos que haya seleccionado, pero a cada celda le va a poner un formato distinto según el contenido que éstas tengan. Bien, el segundo tipo de formato condicional dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Bien, este tipo de formato condicional me permite aplicar el formato únicamente a celdas que tengan un cierto contenido determinado. O sea, no va a modificar a todas las celdas del campo, solamente a las celdas que cumplan con un cierto contenido o con una cierta condición de contenido. El tercer tipo de formato condicional dice aplicar formato únicamente a valores con rango inferior o superior. ¿Qué significa esto? Este formato condicional se aplica básicamente para números y fechas. Yo, por ejemplo, puedo aplicar el formato a los 14 o 15 o 16 números inferiores dentro de todo el rango, o sea, a los menores. O puedo hacer lo mismo también para los 8 números máximos dentro del rango. Entonces agarra un rango de valores inferior o superior, que puede ser la cantidad que tú quieras. Además da la opción de trabajar a nivel porcentual. O sea, por ejemplo, yo puedo aplicar el formato a aquellas celdas que constituyan el 5% máximo de todo el rango. O también, no sé, el 6% mínimo de todo el rango. ¿Ok? También se le puede añadir el término de porcentaje. El siguiente tipo de regla de formato condicional dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Bien, en este caso toma como punto de referencia el promedio de todas las cantidades que contiene el campo. En este caso, como te puedes imaginar, pues se aplica solamente a campos que contienen valores numéricos. Entonces, lo primero que va a hacer es calcular el promedio, que no lo va a mostrar en ninguna celda, y luego va a aplicar el formato a todas aquellas celdas que tengan valores por debajo o por encima de este promedio. Y además te da la opción también de hacer este formato para valores mayores o iguales o menores o iguales. Vale decir que si alguna celda tiene el valor exacto del promedio, también la va a considerar con esta opción. También da opciones de manejar esto según la desviación estándar, no el promedio, sino la desviación estándar. Bien, vamos a la penúltima. El penúltimo tipo de regla dice aplicar formato únicamente a valores únicos o duplicados. Ya el nombre lo dice todo, ¿no? O sea, esto va a aplicar el formato condicional únicamente a valores o bien que estén repetidos más de una vez o bien que no estén repetidos. Tú decides ahí en ese momento, al momento de crear la regla, decides si quieres ponerlos a los valores que están repetidos o a los valores que no están repetidos. Te da esa doble opción.
Finalmente, la última opción dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En este caso, debemos crear una fórmula y aquí tenemos una libertad tremenda para poder crear un formato totalmente personalizado. Y la ventaja de usar este formato con fórmula es que podemos aplicar el formato en un rango donde no necesariamente está la condición que queremos. Por ejemplo, yo aquí podría aplicar el formato condicional a este rango de procedencia según la cantidad, por ejemplo, a todos los registros de procedencia cuya cantidad sea mayor a 4000, por ejemplo. Entonces, para eso tengo que crear una fórmula que me permita hacer este tipo de formato condicional. Luego, en la parte inferior de la ventana, tengo este espacio que es para editar una descripción de la regla, que va a ir cambiando según el tipo de regla que yo seleccione. ¿Ok? Según el tipo de regla me va a dar diferentes opciones. Fíjate cómo va cambiando. Y en la parte inferior muestra una vista previa y hay un botón de formato. Aquí es donde yo debo dar el último paso de este proceso, que es darle el formato. Según el tipo de formato condicional que haya elegido, voy a dar el formato que quiero que se aplique para las celdas que cumplan con cierto contenido según el tipo, como ya dije, de formato condicional que se va a aplicar. Entonces ya tienes la estructura de la ventana. Finalmente pues haces clic en aceptar para poder aplicar estos cambios de formato condicional. Entonces esta es la estructura de la ventana con la que vamos a trabajar durante los próximos videos. Ya la conoces y ya te va a ser mucho más fácil su manejo.